En los últimos programas hemos venido tocando temas muy diversos. Hemos hablado en el último de sindicalismo, el tema minero, judicialización de derechos humanos, reparaciones, pero un tema que no hemos topado con mucha frecuencia es el tema de la población afroperuana y la deuda pendiente que tiene la sociedad y el Estado con esta población, deuda que puede tener inclusive siglos. Para hablar de este tema precisamente estamos con Mónica Carrillo del UNDU. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? Dime, para darnos un panorama general, ¿cuál crees que es esta deuda pendiente de la cual siempre se habla? La deuda pendiente, además de pedir perdón por cómo el Estado se ha enriquecido y formado a consecuencia de los años de esclavitud de la población afrodescendiente, es tener un reconocimiento concreto en políticas públicas. Implica el identificar cuánta población hay, el incluirnos en los censos nacionales, el tener indicadores de nuestras condiciones de salud, de educación, de empleo y obviamente una política global de lucha contra el racismo, donde además de la interculturalidad se priorice y se muestre la situación de la población afroperuana. Entonces tenemos a la población afroperuana en general, pero no tenemos variables ni indicadores que midan su real situación socioeconómica, por ejemplo, no están incluidas en los censos. ¿Cuál es la agenda principal del movimiento afroperuano, si es que hay un movimiento afroperuano? Sí. Existen movimientos y un movimiento afroperuano. Nuestro principal punto de agenda es que, a diferencia de otros países de la región, Chile, Argentina, Panamá, Ecuador, Colombia, todos ya han incluido la variable de afrodescendientes en los censos nacionales, pero es el único país que ya no está teniendo esta variable, que incluso en Estados Unidos se va a incluir la variable afrolatino. Entonces, como principal punto de agenda es saber cuánta población afrodescendiente hay, en qué situaciones estamos y también en el tema de la salud, el criterio de la salud étnica, que implica ver cuáles son las enfermedades recurrentes para población afro, que es la anemia falciforme, la diabetes tipo 2, el mioma, el cáncer a cuello uterino. En el tema de la educación, se calcula que solamente el 27% de los afroperuanos terminan educación secundaria y menos del 2% accede a la educación superior. Entonces tenemos que tener políticas públicas que garanticen el acceso y la permanencia de los niños y los jóvenes afrodescendientes en la educación. Y el otro aspecto en educación es la currícula educativa, es decir, más allá de la esclavitud, no hay mayor información sobre los paradigmas, los referentes y el aporte afroperuano a la historia nacional, que el famoso batallón Numancia del Ejército Libertador era afroperuano, que Ricardo Palma, que Micaela Bastidas eran afrodescendientes también. Entonces hay muchos aspectos ahí que queremos resaltar y que son importantes. Entonces es un universo de temas, bastante amplio, en realidad todos los temas que podría tener una población en situación de mayor vulnerabilidad. Sí, pero con la particularidad que el racismo afecta y determina la vida de la población afroperuana de una manera diferente a las otras poblaciones. O sea, aquí se sabe que todo el mundo es racista con todo el mundo, que la población andina, indígena es discriminada con la mestiza, etcétera, pero la población afro tiene una carga racial más fuerte, que es estructural y que es cotidiana, porque la injuria racista, el salir a la calle y el acoso sexual y racial que tienen las mujeres afrodescendientes es una cosa sui generis y particular, ¿no? ¿Y no crees que el racismo, está disminuyendo de alguna manera? Yo creo que no está disminuyendo, pero sí hay una conciencia colectiva más amplia de que el racismo no es políticamente correcto y que el racismo genera diferencias y divisiones que no contribuyen al desarrollo del país. O sea, hay una lógica más vinculada incluso obviamente al beneficio económico, esta integración. Es decir, si se dice que el principal punto central de que los afroperuanos no deben ser discriminados al entrar a una discoteca, eso está muy bien, pero lamentablemente ese discurso se centra en el derecho al consumo, porque lo que se está regulando ahí es tu derecho como consumidor y que obviamente el mercado no se vea perjudicado, ¿no? Entonces, el que eso se vea en Indecopi y no se vea como una violación a los derechos humanos, creo que aún es algo que se necesita fortalecer. Y frente a este panorama que nos has señalado rápidamente, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad civil? ¿Qué está haciendo el UNDU, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos en un proceso de generación de una plataforma nacional de población afroperuana que tenga como objetivo todos estos puntos que te he señalado, salud, educación y empleo, colocarlos en la agenda política, especialmente en este contexto electoral de elecciones municipales y regionales. A su vez, nuestra propuesta es penalizar, sancionar más el racismo cotidiano, ¿no? Además de el racismo estructural, está esta injuria racista, esta agresión que es muy específica hacia las mujeres afrodescendientes que nosotros queremos mostrar. Y obviamente aportar a la interculturalidad. Nuestra campaña Apúntate contra el racismo es intercultural, amplia y diversa.
Bueno, Mónica, muchas gracias por darnos este panorama general, pero también preciso de la situación de la población afro en el Perú. Nos ha quedado recontra corto el tiempo, así que seguramente te tendremos nuevamente por acá. Claro, gracias a todos y a los televidentes. Hasta luego.